Amén. Dijimos que vamos a estar estudiando bajo el tema el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios se va a cumplir en la vida suya y mía, aunque usted y yo no lo queramos. Amén. Y depende, hermanos, de usted y de mí, cuánto tiempo nosotros permitimos que las cosas del mundo nos tengan entretenidos y se deje de cumplir el propósito de Dios. Porque de todas maneras, hacia donde nos movamos, hacia donde nos dirijamos o estemos, el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Y usted y yo somos inmortales hasta que Dios cumple el propósito de Él en su vida. Amén. El diablo no puede hacer nada mientras Dios no ha cumplido el propósito con nosotros. El enemigo puede tirar dardos y puede tramar trampas y lo que quiera, pero mientras Dios siga teniendo propósitos con usted y conmigo, nada puede hacer el enemigo con usted y conmigo. Amén. Porque somos de Dios, estamos escondidos en Dios y óigame, y nada puede pasar si no es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, basado a esta lección, nosotros vamos a estar viendo tres aspectos importantes y vamos a estar queriendo lograr tres objetivos muy importantes. El primer objetivo que queremos alcanzar a través de estas escrituras es que la persona, que cada uno de nosotros y todo aquel que escucha estas enseñanzas de Efesios 4, acepte que todos los cristianos somos responsables de la unidad en el cuerpo de Cristo. El primer objetivo que el apóstol Pablo quiere lograr en este capítulo es que nosotros como cristianos aceptemos que cada uno de nosotros somos responsables de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Si usted nota la profecía que se había dado acerca del cuerpo del Señor Jesús cuando Él fue a la cruz, la profecía fue que mataran el cordero, que lo cocieran, que lo prepararan, pero que no quebraran ninguno de sus huesos, de ese cordero que fue presentado para el día de la Pascua. Amén. En Éxodo 12 usted encuentra esa escritura. Dice que fue preparado y que ninguno de los huesos de aquel cordero tenía que ser quebrado. ¿Por qué? Porque representaba a la persona, era tipo de la persona del Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús llega a la cruz, a los otros dos prisioneros que tenía el Señor Jesús al lado, tuvieron necesidad de quebrarle las piernas para que muriesen más rápido. Mas al Señor Jesús dice la escritura que no hubo necesidad de quebrarle las piernas, porque era profetizado que el cuerpo de Jesucristo no sufriese división. Amén. Porque tipifica la iglesia, el cuerpo de Cristo. La crucifixión del Señor Jesús no tenía que ser quebrado ninguno de sus huesos, porque la iglesia no puede sufrir división. Amén. Eso representaba a nosotros como iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice, si el cuerpo de Cristo no hubo necesidad que le quebraran los huesos, ¿por qué? Porque había una profecía que la iglesia nunca debería de ser dividida. Amén. Por eso Dios no está de acuerdo, hermanos, en la división. Y en este pasaje nosotros queremos ver cómo el apóstol Pablo quiere que la iglesia se mantenga unida. Amén. Proverbios capítulo 6, verso 18 al 19 habla y dice que 6 cosas aborrece Dios y la séptima dice la abomina. Y la séptima es la que fomenta la división.
La séptima es la que no acepta a Dios. ¿Por qué? Porque dice que es el que habla contra su hermano. Eso fomenta, hermanos, la división. Entonces Dios no está de acuerdo en que un cuerpo se divida. El segundo objetivo que queremos lograr, que la persona que escuche esta o que lee esta escritura debe de decidirse a vivir adecuadamente como el ejemplo que Cristo nos dio. Debe de decidirse vivir adecuadamente con el ejemplo que Cristo nos dejó. Amén. Ejemplo de humildad, ejemplo de sumisión, ejemplo de apoyo, ejemplo de unidad. Y el tercer objetivo que queremos lograr es de que la persona o la gente o la iglesia que lea estas escrituras, el apóstol Pablo quiere lograr esto, que cada uno de nosotros tomemos la decisión de someternos a las autoridades que se nos han sido impuestas o puestas para que nos dirijan. El apóstol Pablo quiere lograr en estas escrituras que cada uno de nosotros nos sometamos a las autoridades, tanto civiles como de la iglesia. Amén. Vamos a tratar en el capítulo 4, vamos a entrar en la clase y vamos a ver el primer punto que tenemos aquí, y es que la iglesia tiene que estar fomentando la unidad. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo tenemos que estar fomentando la unidad. Nosotros que somos la iglesia de Cristo tenemos que estar hablando de la unidad. Amén. Por eso le decía yo a la hermana que vende tacos, le decía: no traiga tacos del pastor porque hablan mucho del pastor. Si algo divide la iglesia, hermanos, es que los miembros o los líderes o los que forman, ¿verdad?, un equipo, empiecen a murmurar contra las autoridades que han sido puestas en la iglesia. Si usted quiere ver su equipo dividido, empiece a murmurar. Si usted quiere ver problemas en su área espiritual, empiece a murmurar. Lo vemos nosotros a través de la Biblia, lo vemos como Dios inmediatamente, hermanos, a muchas cosas el pueblo hacía y se quejaba, pero inmediatamente que el pueblo empezaba a murmurar, Dios accionaba. Amén. Porque es algo que Dios no permite. Entonces usted y yo vamos a ser inteligentes, vamos a guardar la unidad. Amén. El primer punto que quiero que miremos es fomentar la unidad entre nosotros. Amén. ¿Cómo se fomenta la unidad entre nosotros? Manifestando el llamado que hay en cada uno de nosotros. ¿Para qué fuimos nosotros llamados? Para evangelizar, para hablar de las buenas nuevas del evangelio. Amén. Ya si usted está sirviendo en alguno de los ministerios, ya eso es para usted ganancia. Amén. Pero el primer llamado que nosotros tenemos es para glorificar el nombre de Dios. Amén. Y para hablar de sus grandezas, para dar testimonio. Entonces usted y yo vamos a guardar la unidad, vamos a mantener la unidad, hablando, ocupando nuestra mente, ocupando nuestro tiempo en hacer las cosas de Dios. ¿Sabe por qué la gente se enreda en tantas cosas? Porque se ocupan en todas las cosas que no deben de ocuparse. Mantienen su mente desocupada y quieren llenarla con cualquier cosa que oyen, cualquier cosa que miran. Amén. Entonces, mantengámonos ocupados en las cosas de Dios. En una ocasión, unos hermanos querían que se les sacara los demonios. El esposo decía: sáquele los diablos a ella, y la esposa me decía: sáquele los diablos a él, y le decía: ¿y de dónde se los voy a sacar si ninguno de los dos se les manifiestan los diablos? Y estábamos el líder de ellos y el supervisor de ellos, y ellos ya eran líderes. Y me decían: pues sí, hermano, sáquele